hay que hablar de lo que es el medievalismo español. El medievalismo español. Cuando nosotros hablamos de la Edad Media en España, nos vamos a referir a lo que se conoce como el periodo de formación. El periodo de formación, así le llaman. Algunos le llaman el periodo de gestación, o algunos le dicen el periodo de los orígenes. Esta Edad Media de España tiene por contexto, ¿qué acontecimiento? Claro, ellos han sido invadidos por los árabes, ¿cierto? Y los árabes están dominando el territorio de España, por lo tanto en ellos hay la reconquista española. La reconquista española. Y como se está dando la reconquista española, ¿cómo se llaman estas guerras que se están dando entre españoles y árabes? ¿Cómo se llama? Guerra Santa, ¿verdad? Es la Guerra Santa entre cristianos y musulmanes. Entonces, aquí le ponemos, se está dando la famosa Guerra Santa. Bien, dentro de lo que es la Edad Media de España, nosotros tenemos que ver sus antecedentes. Los antecedentes que hay. En la literatura de España vamos a encontrar primero lo que es en el siglo XI, que aparece por primera vez. Claro, en el siglo XI aparecen las famosas jarchas mozárabes. Las jarchas mozárabes. Las jarchas mozárabes son las primeras manifestaciones literarias en lengua española. Primeras manifestaciones literarias de España. ¿Están compuestas de qué? Están compuestas en romance mozárabe. Están compuestas en romance mozárabe. Las jarchas, jovencitos, eran unos poemitas de 4 versos, eran unos poemillas amorosos. Muchos hablan antes del siglo XI acerca de las glosas que aparecen en el siglo X, pero las glosas mayormente tienen un carácter lingüístico, es decir, eran pequeñas anotaciones que se hacían a los lados de los textos escritos en latín. Esas eran las glosas. Las glosas mayormente te van a servir a ti para lo que es todo lo concerniente al lenguaje, es decir, a la gramática. Pero si hablamos de literatura, la literatura comienza desde el siglo XI con las jarchas mozárabes, que son las primeras manifestaciones literarias. Eran poemitas amorosos que cantaban los antiguos españoles. Así que los árabes, cuando terminaban llegando al territorio español, escuchaban esas cancioncitas. Y cada vez que los árabes componían sus versos, sus poemas, al final le ponían las jarchas, como una fuga, como un pequeño estribillo. Luego, aparece en el siglo XII el primero de los mesteres. ¿Cuál es? Claro, es el mester de juglaría. El mester de juglaría. Jovencitos y señoritas, ¿qué es mester? ¿Qué es mester? Mester es oficio, arte. Y juglar es divertir o entretener. Entonces, ¿qué sería el mester de juglaría? El arte o el oficio de divertir y de entretener. Los juglares, pues, desarrollaron temas como, tenemos nosotros los temas, mayormente sus temas son heroicos, ¿qué más? Son históricos, ¿qué más? Son nacionales. Temas heroicos, históricos y nacionales. Por lo tanto, ellos ¿qué están cantando? ¿Cómo se llaman las composiciones que cantan?
Si están cantando las hazañas de los héroes medievales, ¿cómo se llaman esas composiciones? Claro, sus composiciones se llaman los cantares de gesta. Cantares de gesta, no te olvides, es el repertorio de ellos. Además, esos cantares de gesta eran orales, lo cantaban, eran anónimos, todos lo hacían, y eran además populares, porque lo cantaban para el pueblo, en plazas y en calles. Luego, aparece en el siglo XIII, el otro de los mesteres, ¿cuál es? Claro, es el Mester de Clerecía. El Mester de Clerecía. El Mester de Clerecía era el oficio de ¿quiénes? De los clérigos, del clero. Ahora, cuando nosotros hablamos del Mester de Clerecía, básicamente lo que vamos a dar a conocer es el oficio no solamente de clérigos, sino también de la nobleza. A este Mester de Clerecía también pertenecían los nobles, porque los reyes, los infantes, los duques y los condes también recibían muy buena educación. Entonces puedes encontrar a ellos, clérigos y nobles. Ahora, ¿cuáles son los temas? Pues sus temas son mucho más religiosos, ¿no? ¿Qué más? Son religiosos, filosóficos y morales. Temas religiosos, filosóficos y morales. Bien, ellos van a tener un tipo de composición. Ellos componen lo que se conoce como la cuaderna vía. Es un tipo de poesía de carácter religioso que componen ellos. Por lo tanto, ya no son orales, ellos son escritos. Ellos ya no son anónimos, ahora hay autores. Y ellos ya no son populares, sino son cultos. Son cultos. Autores hay, ¿no? Conoces. De repente has estudiado tú en el colegio. Gonzalo de Berceo, el arcipreste de Ita, Alfonso X el Sabio, entre otros. Pero bien, a nosotros lo que nos importa es el Mester de Juglaría. La máxima representación del Mester de Juglaría es que se llama, ¿cómo se llama? Cantar de mío Cid. Algunos le dicen poema, pero se puede utilizar el término poema. La cosa es que en la Edad Media el término poema no existía, solamente existía el término cantar. El término poema aparece con lo que es el Renacimiento. ¿Está claro? Entonces, cuando aparece el término poema, recién ya por el año de 1912 es que van a terminar utilizándolo. Pero en la Edad Media nadie le llamaba poema de mío Cid, se le llamaba cantar. Entonces, si tú quieres utilizar muy bien el término, si tú quieres utilizar muy bien la palabra, tienes que decirle cantar. Puedes decirle poema, como te digo, pero mejor es decirle cantar de mío Cid. Y es de, no es del. Porque es cantar de mi Señor, mío, mi, Cid, Señor. Entonces, si tú dices cantar del mío Cid, estaría mal, pues. Estaría diciendo cantar del mi Señor. Aprende a utilizar muy bien los términos. Ahora, algunos le han llamado al mío Cid también de esta manera, campeador. Campeador. ¿Qué significa campeador? Muchas veces tú has escuchado ese término, mío Cid campeador, pero ¿por qué campeador? ¿Por qué le dicen de esa manera? Le dicen mío Cid campeador por dos motivos. Este término campeador proviene tanto de dos voces o de dos vocablos. Uno que es campi y el otro que es docto. ¿Qué cosa es campi? Campi es campo. ¿Y docto qué es? Doctor. ¿Qué es un doctor? Es un especialista. Entonces, ¿el qué es?
Él es un especialista ¿en qué campo? ¿En qué campo, pues? ¿En qué campo? Especialista ¿en qué campo? En el campo de batalla, pues. Por eso le dicen mío Cid campeador. Nunca perdió una sola batalla contra los moros. Nunca perdió una sola batalla contra los árabes. Por eso significa doctor. El doctor es un especialista. Pero no. Tú sales de la universidad, has estudiado tus 6 años de derecho y crees que te tienen que decir doctor. No, tú eres licenciado, ubícate, eres abogado. ¿Ya? Si quieres ser doctor, tendrás que estudiar doctorado, pues. Luego de tu licenciatura harás maestría 2 años y luego de la maestría harás doctorado. Recién ahí te llamarás doctor. O sea, 4 años después de haber salido de la universidad. Y eso también. ¿Te das cuenta? Pero no, tú estudias tus 7 años de medicina y con tus ciertas especializaciones o internados y ya te haces llamar doctor. No eres doctor, eres médico. El PhD, postdoctorado. Es el último. ¿Ya? Entonces, tú cometes el error de decirle al abogado doctor. No es doctor. Si tendrías estudios de doctorado, sería doctor, pues. Y cometes el error de decirle al médico doctor. Si el médico no tiene doctorado, no le puedes decir doctor. Ese es un grado académico que tú alcanzas. Es una especialización. Entonces, algún día tú vas a ser doctor, pues. Algún día serás doctor en educación, serás doctor en economía, serás doctor en enfermería, serás doctor en antropología, serás doctor en derecho. Pero cuando hagas los estudios de doctorado. Por eso, de ahí viene el término docto, especialista. Yo soy docto en este oficio, yo soy docto en la economía. Es que eres un especialista, pues. Entonces, hay que saber utilizar muy bien el término. Cuando vayas al hospital, dile, señor médico, que es lo que tiene mi familiar. Al abogado, dile licenciado, porque es un licenciado en derecho, señor abogado. Ya, ahora sí, doctorcito anda atrás. Incluso a los que ni siquiera son doctores, ¿no? A las enfermeras, al psicólogo, a la psicóloga, ese que le dices doctor. ¿Ya? Entonces, campeador porque es un especialista en el campo de batalla, por eso le llaman así. Ahora, el cantar de Mío Cid es un cantar que está considerado ¿como qué? Lo han considerado como el primer monumento, es el primer monumento ¿de qué? De la literatura. Primer monumento de la literatura y de la historia española. Primer monumento de la literatura y de la historia española. ¿Por qué primer monumento de la literatura? Porque es la primera composición literaria compuesta en lengua castellana. Por primera vez está compuesta en castellano. En un castellano que está en proceso de formación, en un castellano que está en proceso de evolución. Hace algún tiempo preguntaron en un examen de admisión, es la primera manifestación literaria de España. Emocionada la gente, como siempre, marcaron jarchas. Primera manifestación literaria, pues. Pero la composición no es en castellano, porque la pregunta seguía diciendo, compuesta en lengua castellana. Ya no era jarchas, porque las jarchas están en romance mozárabe, en árabe. ¿Cuál era la respuesta ahí? Era cantar de Mío Cid. Por eso le dicen la primera manifestación o el primer monumento de la literatura de España en lengua castellana. ¿Ya? Ahora, ¿por qué le dicen primer monumento de la historia? Porque el personaje es real. Existió. Todo lo que acontece con él se dio realmente. Ahora, a partir de hechos reales de este personaje, se va a ficcionar ciertos aspectos, ¿no? ¿Está claro? Entonces, ahí se da pues
la historia, el inicio de la historia también de España. Ahora, ¿cuál es el tema que desarrolla este Cantar de Mío Cid? El tema central es el honor del Cid. Es el honor del Cid. ¿Por qué para el Cid el honor es importante? Porque el honor representa posición social. El hombre que no tenía honor en la Edad Media no tenía posición social, no podía rozarse con reyes, con duques, con infantes, con papas. Por eso él tiene que recuperar ese honor que ha perdido incluso. Es eso, posición social. ¿Ya? Ahora, tiene una estructura. El Cantar del Mío Cid tiene una estructura. ¿En cuántas partes está dividida? Está dividida en 3 partes. ¿Está bien? Está dividida en 3 partes. ¿Cuáles son? La primera parte, que se llama destierro. La segunda parte, que se llama las bodas de las hijas del Cid. Y la tercera parte, que se llama afrenta de Cortes. ¿Qué es una afrenta? Es una cobardía. Algo así. ¿Cómo? A ver, antes de ir a lo que es la afrenta, ¿qué motiva el destierro del Cid? ¿Por qué lo destierran? Por una calumnia. ¿Le dicen que es un traidor? Le dicen que es un ladrón, ¿no? De que se ha robado, ¿qué cosa? ¿Las riquezas de quién? Del rey. Entonces, ¿era verdad? Era falso. Por algo es ahí el tema, es la calumnia. Te pueden preguntar en el examen, ¿es el tema que motiva el destierro del Cid? Tienes que poner la calumnia. La segunda parte, ¿qué motiva las bodas? Claro. La ambición. Ese es el tema de la segunda parte. La ambición. Los infantes de Carrión quieren casarse con las hijas, pero ¿lo hacen por amor? No lo hacen por amor. Lo hacen por ambición. Quieren poseer los tesoros del Cid. Y la tercera parte, yo les decía, ¿qué es una afrenta? Claro, el tema aquí es la cobardía, ¿ya? Es la cobardía. ¿Pero qué es una afrenta, pues? ¿Una afrenta qué es? ¿Cómo? ¿Una batalla? Es una ofensa. Una afrenta es una humillación. Es un insulto. Si yo vengo ahora y les digo los peores epítetos, les digo los mayores adjetivos, que a ustedes los va a hacer sentir muy, pues, indignados, humillados, los he afrentado. Esa es una afrenta. Es un insulto. Por eso las van a afrentar, las van a humillar a las hijas en un lugar llamado Corpes. ¿Por qué? Porque son unos cobardes. Ellos quieren humillar al Cid, pero no lo hacen directamente, sino lo hacen con sus hijas. ¿Está claro? Una afrenta es una ofensa. Son las 3 partes, cada uno con sus temas. ¿Está claro? Ahora, dentro de lo que es el Cantar de Mío Cid, también está el proceso del honor. Cuando nosotros hablamos del proceso del honor, tenemos el primero, que es la obtención del honor. Luego está la pérdida del honor. Luego está la restauración del honor. Luego otra vez está la pérdida. Y por último está también otra vez la restauración. Entonces, ¿cómo obtiene el honor el Cid? A ver, dime. Ganando las batallas. ¿Solamente eso? Él es un vasallo leal, pues. Él es un buen vasallo. Es leal al rey. ¿Verdad? Es leal al rey. ¿Cómo lo pierde? Con la calumnia, con el destierro. ¿Cuándo restaura ese honor? ¿Con qué? Derrotando a los moros solamente, pero ¿qué pasa luego? Ha derrotado a los moros. Con las bodas de las hijas. Claro, por eso todo eso va a desencadenar las bodas
de las hijas. Ahí se reconcilia con el rey, ¿se recuerdan? ¿Cuándo vuelve a perder el honor? Ahí está, con la afrenta de Corpes. Con la afrenta de Corpes. ¿Y cuándo lo restaura? ¿Ustedes ya han hecho ese tema? Las Cortes de Toledo. Las Cortes de Toledo. Es una especie de duelo, ¿no? El juicio de armas, así se llama. Juicio de armas. ¿Ya? Juicio de armas. Entonces, a ti te pueden preguntar, paradójicamente es la segunda pérdida del honor del Cid. ¿Cuándo pierde por segunda vez el honor? Con la frente. Entonces, su primera pérdida del honor es esta, con la calumnia. Esa es la primera pérdida del honor. ¿Ya? Y la segunda pérdida del honor es con la afrenta. ¿Está claro? Hasta ahí. Ahora, el cantar de Mío Cid tiene el predominio de una figura literaria. ¿Cuál es? Predomina el poema épico, figura literaria. Eso ya lo habrán hecho. La misma figura que predomina en la Ilíada y en la Odisea. ¿Cuál es? Claro, predomina el epíteto. Predomina el epíteto épico. Por ejemplo, ¿a quién le dicen? El de la barba vellida. Los otros ya los conoces ya. El de la barba vellida. El de la barba tupida. ¿Quién es? ¿Quién era, pues? Deduce, infiere. ¿Quién es? Un barbón, pero ¿quién es el barbón ahí, pues? El Cid, pues. ¿Ya? Un barbón. El de la barba vellida. ¿A quién le dicen? A Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Al Cid. Bueno, te lo voy a poner aquí para que no lo confundas con otro barbón. Puede ser Rodrigo o Ruy Díaz de Vivar, cualquiera de los dos. ¿Ya? No te hagas problemas ahí. A ver, ¿a quién le dicen el de León? ¿Quién es? Claro, Alfonso VI. Él era de León, Alfonso VI. ¿A quién le dicen la mayor? Era la mayor ciudad que había que reconquistar. ¿Cómo se llama? Valencia. Valencia. ¿A quién le dicen el que bien anda? ¿Quién es el que bien anda? Su caballo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama su caballo? Rocinante. ¿Cómo se llama? Babieca se llama su caballo. Rocinante. ¿Ya? El que bien anda es Babieca. Y así pues, el burgalés cumplido Martín Antolínez, el brazo diestro del Cid, a Álvaro Fáñez de Minaya, le dicen el Crespo de Grañón al conde García Ordóñez, le dicen la mujer honrada a Jimena, la esposa. Se usan mucho los epítetos épicos. Es la figura que predomina ahí. ¿Bien? ¿Claritos ahí? Bien, ahora, niñitos, tiene espadas, ¿no? El Cid. Tiene las espadas. A ver, para contarles de una vez. Claro, las dos espadas que él tiene son la colada y la otra que se llama tizona, no es tisana, tizona. La colada, ¿a quién se lo arrebata? Al conde de Barcelona, Ramón de Berenguer. Ramón de Berenguer. La tizona, ¿a quién? Al rey Búcar de Marruecos. Búcar de Marruecos. Son sus espadas. Ahora, él tenía su propia espada, claro. Se llamaba Mudarra, la espada del Cid. Su espada personal, Mudarra. Esas va a arrebatarlas. Antes tú podías tener espadas, pues, y las espadas tenían nombre. Pero las espadas podían tener nombre siempre y cuando hubieran participado en batallas.
No es que tú te comprabas tu espada ahí en el mercado central y le ponías un nombre. Eso no podías hacer. Tenía que luchar, tenía que participar. Ahí recién le podías nombre. Bien. Y también, pues, dentro de lo que es el cantar de Mio Cid, tenemos algunos datos que son importantes y que siempre se piden. Primer dato es la autoría. ¿Quiénes pudieron haber sido los autores? Dicen que pudieron haber sido juglares. 2 juglares. Uno de un pueblito que se llama Medinaceli. Y el otro de San Esteban de Gormaz. De esos pueblos. Medinaceli y de San Esteban de Gormaz. Ellos pudieron haberlo compuesto. Juglares de Medinaceli y de San Esteban de Gormaz. Luego, era de manera oral. Ellos lo compusieron alrededor del siglo XI, en el año de 1190, dicen. 50 años después de la muerte del Cid, ellos lo compusieron. Luego, la transcripción. ¿Fue transcrito por quién? Claro, como estaba solamente en lo oral, la transcripción lo hizo este señor. Algunos lo consideran también como el posible autor del Cid, Per Abad o Pedro Abad. Dicen que él lo pudo haber transcrito allá por el siglo XIV, en el año de 1307, por ahí. Lo transcribió del oral a lo escrito. Ya luego, la transcripción de Per Abad se termina perdiendo en el tiempo, así que fue hallado y reconstruido por otro señor. Como se había perdido, lo halló y lo reconstruyó ¿quién? Tomás Antonio Sánchez. Tomás Antonio Sánchez. Dice que lo halló y lo reencontró y lo trató de mejorar en el siglo XVIII, en el año de 1779. Como le faltaba la primera parte, le faltaba la parte del destierro. ¿Con qué lo completó? Lo va a completar con la crónica de los 20 reyes de Castilla. Crónica de 20 reyes. O sea, la primera parte no tiene. Es la parte que le falta, está mutilada. Pero él le va a completar con la crónica de 20 reyes, donde se cuenta el altercado que ha tenido Rodrigo Díaz de Vivar con el rey Alfonso VI. Y además, ya luego fue dividido, fue estudiado y dividido ¿por quién? Estudiado y dividido en 3 partes. Este cantar por Ramón Menéndez Pidal. Ramón Menéndez. Sí, él lo dividió en 3 partes. Son datos que tú tienes que saber porque se habla de lo que es el cantar de Mio Cid. Bien, te voy a contar la historia así rapidísimo, ¿ya? Gracias. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que no les ha quedado claro? ¿Agua quieren? Agua. Bien, la historia dice así, ustedes que parecen sedientos más que yo. El tema es el honor del Cid. Rodrigo Díaz de Vivar, o Ruy Díaz de Vivar, era el hombre de mayor confianza, era el hombre más leal del rey Alfonso VI. Él era el encargado de cobrar las parias, los tributos y los tesoros a ese rey, pues porque tenía que recaudar todos los bienes y todas las riquezas. ¿De quiénes? De los reyes moros o árabes que estaban en los alrededores. En una oportunidad, Rodrigo Díaz de Vivar marchó al reino de Sevilla, donde se encontraba el rey moro Al-Mutamiz.
Este rey moro, cuando hizo el pago de los tributos, le dijo a Rodrigo Díaz de Vivar: así como el rey Alfonso VI pide el pago de los tributos, también debería defendernos de todos aquellos que entran a nuestras tierras, saquean y roban y abusan de las mujeres. Porque es el conde García Ordóñez, el Crespo de Grañón, quien a nombre del rey Alfonso VI comete esos actos. A Rodrigo Díaz de Vivar le pareció un acto muy desleal. ¿Cómo es posible que aquel que era también vasallo del rey Alfonso VI cometiera esos atropellos? Así que de una buena vez decidió escarmentarlo. Lo buscó en un pueblo donde se encontraba este conde García Ordóñez, se llamaba Cabra, y en Cabra lo tomó prisionero. Una vez que lo tomó prisionero, lo puso de rodillas y le dijo: ¿por qué actúas de esa manera? Y más aún a nombre del rey Alfonso VI. El conde García Ordóñez, mentiroso y falso como era, le dijo: ese rey moro te ha engañado solamente para no pagarte los tributos, y le has creído. Como el Cid sabía que ese conde García Ordóñez estaba mintiendo, molesto le tomó de las barbas y se lo arrancó por completo. Le hizo la famosa mesada de barba. Para los hombres de la Edad Media, este acto era la mayor humillación. Así que el conde García Ordóñez, molesto, quiso indisponer al Cid. Fue donde el rey Alfonso VI y le dijo: Rodrigo Díaz de Vivar te está robando. Se está quedando con buena parte de los tesoros, de las riquezas, de esos tributos que él cobra. Quiere tener poder y luego quiere ser rey. Para el rey Alfonso VI, ese era un acto de traición. Así que molesto lanzó una orden en la que decía que Rodrigo Díaz de Vivar debería desterrarse en un plazo de 9 días. Tenía que irse de Castilla. El Cid, al enterarse de lo que el rey había ordenado, supo que su honor se había perdido. El destierro era eso, pues uno de los mayores castigos. El destierro era no poder volver a tu patria, no volver a tu lugar. Tomó a su esposa, doña Jimena, y a sus 2 hijas, Elvira y Sol. Salieron de Vivar, el lugar donde él vivía, y se fueron hasta un lugar de nombre Burgos. En Burgos dejó a su esposa y a sus 2 hijas en el monasterio de San Pedro de Cardeña. Ese monasterio de San Pedro de Cardeña estaba administrado por un cura llamado el abad Sancho. Le dejó buena cantidad de monedas al abad Sancho, y cuando lo hizo le dijo: si mi familia gastase más de lo que te dejo, cuando regrese yo te voy a pagar hasta 4 veces el valor de lo que ellas pudieron haber gastado. Pues así dejó a su esposa Jimena y a sus 2 hijas, Elvira y Sol, y salía de Burgos. Cuando se iba, nadie en Burgos siquiera lo fue a despedir. Las casas estaban cerradas en sus puertas, en sus ventanas. No había ni una sola persona ahí en las calles. Cuando ya estaba a las afueras de Burgos, solamente una niña estaba ahí. Una niña que le dijo: el rey Alfonso VI ha ordenado que nadie le hable, si no se le va a cortar la lengua, que nadie lo mire, si no se le van a arrancar los ojos, más aún, que nadie lo acompañe, si no también se le va a desterrar. Rodrigo Díaz de Vivar le dijo a la niña: no importa, si el rey Alfonso VI no quiere ser mi protector, entonces lo va a hacer Dios. Yo soy su siervo y sé que él me cuida. Así se fue al destierro. Cuando Rodrigo Díaz de Vivar ya estaba en las afueras de Castilla, en la frontera, decidió dormir en un lugar que se llamaba Figuerela. En Figuerela, cuando iba pasando la noche, al momento de descansar, tuvo una especie de visión. Se le aparecía el arcángel Gabriel y le anunciaba grandes hazañas y grandes victorias. Es que el Cid era eso: era buen padre, era buen esposo, era buen vasallo y era buen religioso. Así que al día siguiente de esa visión en Figuerela, siguió su camino al destierro hasta que se encontró al primero de todos los vasallos que lo iba a acompañar, Martín Antolínez. Le decían el burgalés cumplido. Martín Antolínez fue el primero en acompañarlo y el segundo en ser desterrado de Castilla por desobedecer al rey Alfonso VI. Pues no solamente era Martín Antolínez, más adelante del camino encontró a su primo, Álvar Fáñez de Minaya, a quien le decían el brazo diestro del Cid. También encontró a su sobrino, Félix Muñoz,
y a otros vasallos como Muño Gustíos y Pedro Bermúdez, y a una gran cantidad de soldados, todos dispuestos a irse al destierro con el Cid. El Cid estaba preocupado, tantos soldados, de dónde es que los iba a mantener, hasta que Martín Antolínez le dijo: no te preocupes, yo voy a conseguir el dinero. Martín Antolínez fue a la casa de unos judíos prestamistas llamados Raquel y Vidas. Estos eran unos usureros, unos ambiciosos. Así que Martín Antolínez les dijo: si ustedes lo han sabido, el Cid ha sido desterrado. Y como hombre desterrado no puede llevarse nada de lo que posee. Así que, pues, él quiere hacerles un trato. Les va a dejar todas sus riquezas y tesoros si ustedes a cambio le dan 600 monedas de oro. Para Raquel y Vidas ese era el negocio de toda una vida. Le dieron las 600 monedas de oro. Y Martín Antolínez les dejó 2 enormes arcas muy pesadas. Cuando Martín Antolínez se fue con el dinero en las manos, Raquel y Vidas se aventaron a esas arcas, las abrieron, y lo que encontraron no era nada de riquezas y tesoros, solamente era arena. Los había estafado. Por eso Martín Antolínez está considerado como el primer personaje picaresco de la literatura española. Pues con esas monedas obtenidas mantuvieron a todos los soldados. El Cid no era un hombre rencoroso, no era un hombre que quería vengarse. Él quería recuperar su honor, sí, y lo iba a hacer. ¿Cómo? Reconquistando España. Lo iba a reconquistar todo y se lo iba a entregar al rey Alfonso VI. Marchó a pueblos pequeñitos: Alcócer, Castejón, Salamanca, Zaragoza. Y en esos reinos, una vez que los recuperó, obtuvo pequeñas riquezas. Así que todo ello se lo envió en un primer regalo al rey Alfonso VI. Quien llevaba los regalos era Álvar Fáñez de Minaya. El rey Alfonso VI, al ver los regalos, no consideraba que era importante. ¿Qué cosa? No es tanto, ¿no? Tampoco. Además, esos reinos ni siquiera eran reinos que uno ostentaba poseer. Nada de eso. Rodrigo Díaz de Vivar entonces marchó al reino de Barcelona y se enfrentó al conde Ramón de Berenguer. Lo venció. Y una vez que lo venció, lo tuvo cautivo durante 6 días. Y en esos 6 días ni siquiera lo castigó, ni le causó daño, ni lo encarceló, nada. Compartieron la comida y la bebida. Lo trató muy bien al conde Ramón de Berenguer. Por eso dicen que ahí se observa un acto de piedad del Cid al enemigo, al caído, al vencido. Por eso cuando lo deja ir al 6.º día, Ramón de Berenguer le dice: de razón los moros te han bautizado como mío Cid, que significa mi señor. Yo a donde vaya voy a contar tu historia. Y ahí es cuando le entrega su espada, que era la colada. Se llamaba así porque estaba hecho de acero colado, un acero árabe. Rodrigo Díaz de Vivar había obtenido riquezas en Barcelona, así que le manda un segundo regalo al rey Alfonso VI, más 100 caballos de los más finos. El rey Alfonso VI también no considera que es importante, pues esas riquezas, los caballos, Barcelona ni que fuera la gran cosa, ¿no? Rodrigo Díaz de Vivar entonces decide marchar al reino más importante de todos, que era Valencia. Si reconquistaba Valencia, prácticamente podía ya unificar España y podía ya casi expulsar a los moros de esa parte del territorio. Cuando llegó a Valencia, se enfrentó al rey moro llamado Yusuf. Una vez que venció a Yusuf, pues instauró ahí en Valencia el cristianismo como única religión. E incluso ahí nombró obispo a don Jerónimo. Don Jerónimo era un cura que acompañaba a Rodrigo Díaz de Vivar en el campo de batalla, luchaba al lado de él. Entonces, él va a ser el obispo allá en Valencia y se instaura el cristianismo. El Cid en Valencia va a obtener riquezas, va a obtener fama y va a obtener poder y gloria. Así que el Cid estaba a la altura de cualquier rey. Si él hubiera querido, se hubiera quedado gobernando allá en todo el territorio español. Si él hubiera deseado, se hubiera quedado ahí reinando. Pero eso no quería él. Él quería recuperar solamente su honor y demostrarle al rey Alfonso VI que era un vasallo leal y fiel. Así que una parte de los tesoros obtenidos en Valencia se lo quedó él. Otra parte se lo entregó a sus soldados para ser repartido a modo de pago. Y otra parte se lo envió, más otros 100 caballos finos, al rey Alfonso VI en un tercer regalo.
Cuando Álvar Fáñez de Minaya llevó los regalos, el rey Alfonso VI se quedó complacido. Y más aún cuando Álvar Fáñez de Minaya le dijo al rey, el Cid le entrega el territorio ya casi unificado y usted tiene que gobernar, se sintió pues complacido. El rey Alfonso VI supo que Rodrigo Díaz de Vivar sí le era leal y le dijo, ¿qué quiere tu señor? Álvar Fáñez de Minaya dijo, quiere reencontrarse con su esposa y con sus 2 hijas. Quiere volver a verse con ellas y luego quiere entrevistarse con usted a las orillas del río Tajo. El rey Alfonso VI aceptó. Cuando Rodrigo Díaz de Vivar se reencontró con su familia, notó que su esposa estaba hermosa como siempre. Sus hijas también estaban bellísimas. Ya no eran unas muchachas, eran unas señoritas. Elvira y Sol estaban hechas unas mujeres como para el matrimonio. Pasa que el rey Alfonso VI se estaba disponiendo para ir a entrevistarse con el Cid a las orillas del río Tajo. Y cuando estaba alistándose, se le presentaron los 2 infantes de Carrión, Diego y Fernando González. Estos 2 le dijeron al rey Alfonso VI, queremos casarnos con las hijas del Cid. Lleve usted la propuesta, por favor, las amamos, estamos enamorados. El rey Alfonso VI llevó la propuesta. Cuando llegaron a encontrarse a las orillas del río Tajo, el Cid y el rey Alfonso VI se estrecharon la mano, se abrazaron, es decir, se reconciliaron. Se hizo una pequeña ceremonia y en esa pequeña ceremonia es cuando el rey Alfonso VI le dijo a Rodrigo Díaz de Vivar que quería a las 2 hijas de él, a Elvira y a Sol, por esposas de los infantes de Carrión. El Cid no sabía si entregar a sus hijas, porque estos infantes de Carrión eran los sobrinos del conde García Ordóñez, aquel que lo había calumniado, el que le había causado el destierro. Los sobrinos serían igual que el tío, pero se lo estaba pidiendo el rey. Y el Cid nunca le decía no al rey, todo lo que el rey pedía, él lo cumplía. Así que aceptó, entregó a sus hijas. Y las bodas se celebraron a las orillas del río Tajo y duraron 15 largos días. Porque antes así duraban las bodas, 15 días. Deberían durar más, ¿no? 30 días siquiera debería durar una boda. Uno debería emborracharse 30 días para olvidarse de la estupidez que acaba de cometer. Claro. Sucede que ahora Rodrigo Díaz de Vivar tenía sus 2 yernos y los llevaba a toda batalla que tenía contra los moros. Pero, pues, sus yernos eran más cobardes. Mientras los hombres del Cid luchaban, peleaban, se enfrentaban, sus 2 yernos se escondían ahí entre los árboles, tras de las colinas. Acababa la batalla y salían ellos airosos como si hubieran participado del encuentro, de la lucha, y el Cid no les tenía para nada aprecio. Pero sus amigos, sus vasallos, le decían que tenga paciencia, que las cosas iban a cambiar. En una oportunidad se enteró Rodrigo Díaz de Vivar que estaba andando por su mismo camino el rey Búcar de Marruecos. Pues vencer a Búcar era ya casi pues tener todo ganado. Celebraron por anticipado y así como lo habían celebrado, vencieron. Incluso ahí, al momento de que se enfrentaban a Búcar, un moro llamado Aladraf retó a duelo a los 2 infantes de Carrión, es decir, los 2 contra ese moro. Y ni aún así quisieron, se escaparon. Una vez que vencieron a Búcar, el Cid obtuvo su segunda espada, que se llama la tizona. Se llama tizona porque significa fuego ardiente, brasa que arde, de tizón. ¿Tú sabes lo que es el tizón? Es el fuego. Atizar, tú cuando haces tu mondongo, ¿qué haces? ¿Atizas el fuego o no? Soplas, ¿cierto? Eso es atizar, pues. Entonces por eso se llama tizona, fuego que arde. Es la única espada del Cid que hoy en día se puede ver en el Museo Nacional de Burgos, en España. La única. La otra que está perdida. Cuando vayas por ese lugar, anda a ese museo, supongo que tú vas a museos, y observa la espada del Cid, ¿no? Ojalá que vayas al museo, pues. Rodrigo Díaz de Vivar, como sus yernos habían demostrado otra vez cobardía para que no se sientan mal, les obsequió las 2 espadas, la tizona y la colada. Ellos estaban contentísimos, el Cid les tenía aprecio, les tenía cariño. Pero al Cid también los moros le hacían unos regalos muy raros y muy extraños. En una oportunidad le habían regalado un león que estaba enjaulado. Pues
Una tarde que el Cid dormía en su tienda, el león escapó. Los dos infantes de Carrión huyeron. Diego se escondió debajo de la cama del Cid y Fernando se trepó a las ramas de un árbol. Los soldados, al ver ese acto de cobardía, empezaron a reírse y a burlarse. El Cid preguntó, una vez que despertó, qué había pasado, por qué el alboroto, y contaron todos el episodio del león. El Cid, al ver al león fuera, se acercó, lo tomó de la melena y lo regresó y lo metió a la jaula y lo dejó ahí cerrado. Todos se quedaron sorprendidos. ¿Cómo era que un hombre había dominado a semejante bestia? Claro, como un gatito, ¿no? Pero eso no es nada. Don Quijote se va a meter a 2 leones en una jaula. Esa es una parodia de al Cid que le hacen, ¿no? Sucede que los infantes de Carrión salieron de sus escondites y otra vez fueron la burla. Ahí es donde los infantes de Carrión dijeron, el Cid nos ha humillado y nosotros vamos a hacer lo mismo, lo vamos a humillar. Pero como eran unos cobardes, estos no lo iban a humillar directamente. Le dijeron al Cid, queremos llevarnos a nuestras esposas al reino de Carrión. Queremos mostrarle las riquezas, las tierras de las que son dueñas. El Cid aceptó, eran sus esposas. Pues ahí es donde se las llevaron. El Cid, pues, notó cómo sus hijas se marchaban. Ya cuando se habían alejado los infantes de Carrión, de donde pudieran ser vistos, en un lugar llamado el Robledal de Corpes, a solas, a escondidas, hicieron bajar a Elvira y a Sol de las carrozas y las ataron a los árboles y las golpearon, las maltrataron, las abusaron, les causaron el mayor daño y la mayor humillación posible. Porque así son los cobardes. Los cobardes, cuando quieren hacerle daño a una mujer, la alejan de la familia, la sacan a escondidas, la llevan a un lugar donde nadie pueda observarles, donde nadie pueda verles, y ahí cometen el acto. Si tú algún día cometes ese acto siendo varón hacia una mujer, eres un cobarde. ¿Por qué no lo haces delante de sus amigos, delante de su familia, delante de todos? No puedes, ¿no? Entonces actúas de esa manera, a escondidas. Así que ya sabes. Cuando quieras hacer eso a una mujer, estás siendo como estos muchachitos. Las muchachas, las hijas del Cid, pedían ser muertas, pedían que las matasen, que les cortaran la cabeza, porque estaban siendo humilladas, estaban perdiendo su honor y preferían la muerte antes que la deshonra. Pero así las dejaron, que se mueran de esa manera, las abandonaron. Pero el Cid le había pedido a su sobrino, a Félix Muñoz, que fuera atrás de sus hijas. Félix Muñoz fue tras de las primas para ver que éstas llegasen bien, y las encontró en esa condición. Ya luego, con la ayuda de Martín Antolínez, quien también lo había acompañado, entre los dos tomaron a las muchachas y las llevaron al monasterio de San Pedro de Cardeña, donde habían estado el tiempo que el Cid estaba desterrado, y ahí curaron sus heridas. Pues cuando el Cid se enteró de lo que había pasado con sus hijas, supo que su honor por segunda vez se había perdido, el de él y el de ellas. Así que fue donde el rey Alfonso VI y le dijo, usted ha pedido la mano de mis hijas, y mira lo que han hecho estos hombres ahora. El Cid se sintió responsable porque había dejado ir a sus hijas. El rey era más responsable todavía, porque él había permitido el matrimonio. Así que el rey Alfonso VI dijo, te voy a dar el juicio de armas en las Cortes de Toledo. El juicio de armas era un duelo a muerte. Se iban a enfrentar los 2 infantes de Carrión, Diego y Fernando González, más su padre, Azur González, los 3, contra Martín Antolínez, Pedro Bermúdez y Muño Gustíos, los 3 vasallos del Cid. Lógicamente los vasallos del Cid vencieron a estos 3. Es más, hasta les perdonaron la vida, porque el duelo era muerte, hasta matar. Les perdonaron la vida, porque estos suplicaron, pidieron vivir. El Cid pidió ahí luego la devolución de las 2 espadas, la tizona y la colada, que luego van a ir a parar a las manos de Martín Antolínez y de Pedro Bermúdez. Y luego pidieron también la disolución de los matrimonios. Los matrimonios se disolvieron. El Cid obtuvo nuevamente su honor, lo recuperó. Sus hijas también, lo mismo. Pero él sí tenía un problema. Él consideraba que las hijas quizá ya no iban a volver a casarse. Es que estaban humilladas, ¿no? ¿Quién iba a desposar a esas muchachas que habían sido ultrajadas, es decir, violentadas sexualmente? Pero se equivocó. A los días se aparecieron los infantes de Navarra y Aragón, hijos de reinos más ricos y más nobles. Se llamaban Iñigo Gimenón y Ojarra Gimenón. Estos pidieron las manos de las hijas del Cid
y se celebraron las segundas bodas de las hijas del Cid. Con ese matrimonio, el Cid se va a emparentar con la realeza más alta de España. Dicen que el Cid, ya cuentan los juglares, nunca perdió una sola batalla contra los moros. Es más, cuando ya él muere en la fiesta de del Santo Pentecostés, y ahí es donde, pues, anciano, es que él deja de existir. Pero dicen que incluso después de muerto, cuando los moros querían invadir España, veían siempre salir a Rodrigo Díaz de Vivar, delante del ejército español, montado su caballo, Babieca, con su armadura reluciente, con la espada mudarra en la mano, y todos los árabes escapaban, huían, le temían. Por eso hasta el día de hoy los españoles dicen que son descendientes de Rodrigo Díaz de Vivar. Los españoles dicen todos que son los hijos del Cid. Ellos dicen. ¿Será cierto? Cuando llegaron los españoles a tierras americanas, dijeron, nosotros somos de la raza del Cid. Pero no creo que los que eran de la raza del Cid hayan llegado a estas tierras, ¿no? Porque el Cid sabía respetar al enemigo, era caballero, al vencido. Otra cosa hubiera sido si hubieran venido hombres como él, ¿no? Acá vinieron todo lo peor, pues. ¿Bien? Fin entonces de la historia. Seguimos. Al menos haremos la teoría. Ah, ¿qué han venido? Ah, sí, ¿no? Eso es cierto, pues. Dígame, señorita. Claro, vaya al servicio, no hay problema. ¿Está María? Sí, está María, pues. Bien, niñitos, entramos a lo que se conoce como Edad de Oro. Edad de Oro o Siglo de Oro, también le llaman así. Es el periodo de apogeo de la literatura de España. Esta Edad de Oro o Siglo de Oro engloba a dos movimientos literarios. ¿Cuáles son? Claro, engloban al Renacimiento, y al Barroco, ¿cierto? Al Renacimiento y al Barroco. ¿El Renacimiento se da en qué siglo? Siglo XV al siglo XVI, mientras que el Barroco se da en el siglo XVII. ¿Ya? Al siglo XVII. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, este Renacimiento y este Barroco es el periodo de mayor auge en la literatura de España. ¿Por qué es el mayor auge? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué están viviendo ellos? Ya, es el siglo de oro, pero ¿por qué? Pues están viviendo el siglo de oro. Claro, han llegado a América y han empezado a colonizar este territorio. Y lógicamente el colonizar América está generando en ellos, pues,
unas ganancias o un ingreso de dividendos económicos muy importantes. España está siendo una superpotencia en el mundo, en lo social, en lo político, en lo artístico, en lo cultural, en lo literario, en todo sentido. Y ahora, aquí, tanto en el Renacimiento como el Barroco, incluso va a aflorar, ¿qué cosa? Aflora la poesía con Garcilaso de la Vega, con Fray Luis de León, con Luis de Góngora y Argote, con Francisco de Quevedo. Aflora lo que es el teatro con Lope de Vega, con Calderón de la Barca, y aflora lo que es la narrativa con lo que es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Entonces, claro, antes todavía está la novela picaresca, ¿no? El Lazarillo de Tormes. Pero bien, cuando nosotros hablamos de Renacimiento y de Barroco, tenemos que hablar del máximo representante. ¿Quién es el máximo representante de este periodo? Claro, el máximo representante de este periodo es Don Miguel A ver, claro, él pasa lo mismo que con Shakespeare, pues. Él es del Renacimiento con formación renacentista, pero su estilo es del Barroco, su estilo de escritura. Entonces, Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Está bien? Miguel de Cervantes Saavedra. Este señor nació en Alcalá de Henares, está considerado como el cuarto genio de la literatura universal y está considerado, los calificativos que le han dado, ¿cuáles son? Claro, le han llamado el Manco de Lepanto, ¿cierto? El Manco de Lepanto. ¿Qué más? Claro, le han llamado el Manco Sano. El Manco Sano. También le han llamado el Príncipe de los Ingenios. Príncipe de los Ingenios. Y también le han llamado como el Boccaccio español. El Boccaccio español. Nació en Alcalá de Henares, era hijo de un cirujano, pero su vida fue muy de necesidades. Eran varios hermanos, eran alrededor de 7 hermanos, y lógicamente un padre, por más que sea médico, no podía mantener a tantos hijos. Así que él tuvo que incluso ser sirviente de un muchacho aristócrata, e iba como sirviente incluso hasta la escuela con ese muchacho aristócrata. Ahí es donde él aprende a leer y a escribir incluso. Pues más adelante sería sirviente de un clérigo, y siendo sirviente de un clérigo va a aprender a conocer aún más acerca de la literatura y la filosofía. Luego de eso se va a enrolar al ejército y va a ser soldado y va a luchar en la batalla naval de Lepanto contra los moros, donde recibe 5 disparos de arcabuz en el brazo izquierdo que lo deja inutilizado. Es decir, el brazo se lo salvan, no le mutilan, solo el brazo ya no se podía usar. Por eso le dicen Manco de Lepanto, o algunos le dicen Manco Sano, porque manco se le dice a aquel que no tiene brazo. Él tenía brazo, pero no se podía usar, así como muchos tienen cerebro y no lo usan. ¿Está claro? Está nuevecito, ¿no? Como dicen, está chillita. No lo quieren gastar. Se nota que no lo están gastando. Ahora, lo compararon con Giovanni Boccaccio, pues, con aquel genio del prerrenacimiento, porque Giovanni Boccaccio era narrador con el Decamerón, y él también es narrador. Y algunos lo han llamado como el príncipe de los ingenios españoles porque es un gran genio de la literatura universal. Este señor es considerado como el padre de la lengua española. Entonces, él incluso llegó a ser contemporáneo ¿con quién? ¿Con quién es contemporáneo? Él es contemporáneo con William Shakespeare, claro. Él es contemporáneo con William Shakespeare. Lamentablemente los dos genios nunca se conocieron, lamentablemente estos dos genios nunca pudieron entablar una conversación. Imagínense la conversación que hubieran tenido, vivieron en el mismo tiempo, en los mismos años, y hasta se murieron el mismo día y el mismo año, 23 de abril de 1616. Por eso al mes de abril le dicen el mes de las letras,
Por eso al 23 de abril le dicen el Día del Idioma, tanto para los de habla española como para los de habla inglesa, porque Cervantes es el padre de la lengua española y Shakespeare es el padre de la lengua inglesa. Los dos tienen lo mismo, formados en base a los preceptos renacentistas y sus estilos de escritura son del barroco. ¿Está claro? Ahora, mantuvo una rivalidad ¿con quién? Mantuvo una rivalidad con este señor, con Félix Lope de Vega. ¿Eran amigos? Claro que eran muy amigos. No dudaban en ocultar sus admiraciones que se tenían. Para nada. Se llevaban de 15 años. Es decir, Cervantes era mayor 15 años que Lope. Pero aún así eran buenos amigos. ¿Cuándo se enemistan ellos? Pues ambos quisieron dedicarse al teatro. Cervantes no quería ser novelista, él quería ser dramaturgo. Y escribía obras teatrales. Pero las obras teatrales de Cervantes no tenían importancia, porque tenía delante de él a un monstruo como era Lope de Vega. Por eso Cervantes le llama el monstruo de la naturaleza. Así que Lope era el que más éxito tenía en el teatro. Pues Cervantes, para nada. Hasta que un día Cervantes, muy molesto y muy incómodo, le hace hablar a su Don Quijote. Don Quijote lo dice en uno de sus diálogos. ¿Cómo es eso que ahora los poetas escriben para los vulgos? No importa ya el arte ni la estética, solamente importa el dinero. Es solamente una crítica que le hace a Lope, es una burla, ¿no? Como quien dice, tú escribes para tener dinero, no escribes ya porque eres artista, ¿no? O tienes éxito por eso. El primero que va a leer el manuscrito del Don Quijote es Lope, su amigo. Y Lope va a encontrar pues el diálogo y se va a sentir aludido. Por eso Lope después en una carta a un amigo le va a decir, poetas van a haber hasta en 100 años después de nosotros y de los buenos, pero no va a haber uno tan malo como el Don Quijote de la Mancha. Eso le molestó a Cervantes y se enemistaron. Y se atacaron siempre que pudieron, pues. ¿Ya? Ahora, Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra, estaba cansado ¿de qué? De unas novelitas que estaban teniendo éxito en ese tiempo. De las novelas de caballería. Por lo tanto, él va a tener un propósito para escribirla. Claro, el propósito va a ser la de ridiculizar o la de parodiar. La de ridiculizar o la de parodiar a las novelas de caballería. Todos leían novelas de caballería. Así como tú ahora, pues. Lees novelas de subliteratura. ¿Te gusta la subliteratura, no? Amas la subliteratura, ¿cierto? ¿Te gusta leer Volar sobre el pantano? ¿Te gusta leer Los ojos de mi princesa? Juventud en éxtasis. El alquimista. Estás leyendo siempre Boulevard. Estás por ahí leyendo Blue Jeans. Bajo la misma estrella. Estás leyendo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Te agrada? ¿Cómo? Besos bajo la lluvia. Ya ves, lees, por ejemplo, o lees tus novelas de autoayuda, pues. ¿Acaso no estás leyendo constantemente tú, no sé, El espejo del líder, Las 7 semillas? ¿No? Esas cosas lees. Eso se llama subliteratura. Entonces, ¿cómo? Canciones para Paula, ¿ves? Lees esas cosas. Y la subliteratura no aporta nada, pues no te da nada a ti, no te brinda nada. Solamente entretenimiento, nada más. La filosofía es otra cosa, pues, ¿no? Esta tiene filosofía, el de Don Quijote, pues. Entonces, ¿cómo? Los libros, eso también es subliteratura. No sirve nada, no te ayuda en nada. No lo leas. ¿Cómo? ¿Los qué? Eso sí, pues, es literatura. Ciencia ficción, literatura futurista. Pero eso es de autoayuda, eso es para mejorar, para encontrar el éxito, el camino del líder. Eso por gusto estar leyendo. ¿Ya? Eso sirve para que tú compres, consumas nada más. Ya eso también es su literatura, es por gusto. Pero igual no.
son subliteratura, no sirven. La literatura es otra cosa, la literatura propone posiciones filosóficas, posturas políticas. La literatura habla pues de temas universales, del hambre, del amor, habla de la deshumanización, de la discriminación, ¿no? Claro, o sea, es temas más universales, ¿ya? Pero bueno, no vamos a hablar de eso. En ese tiempo estaban de moda las novelas caballerescas, todos querían ser como caballeros andantes, así que Miguel de Cervantes Saavedra lo que buscó fue burlarse de esas novelas. O sea, con su novela, hacer una novela tan mala para que acaben los caballeros andantes. Por eso su caballero es así, pues, 54 años, desdentado, chupado, ojeroso, arrugado, cabello cano, barba rala, enjuto, escuálido, lleva una armadura oxidada, tiene además un caballo viejo, igual que él, escuálido, su escudero es pequeño, rechoncho, ignorante, su doncella es una labradora para nada hermosa y siempre de sus aventuras sale muy mal. Todo lo contrario de lo que eran los caballeros. ¿Cómo eran los caballeros? Hermosos, guapos, de buena apariencia, con su armadura completamente reluciente, montaban un caballo imponente, tenían además un escudero que era igual, ¿no? De buena apariencia, que montaba un buen caballo. La doncella muchas veces era una princesa y siempre salían airosos de las aventuras. Este Don Quijote no era nada de eso. Entonces fue una burla, una parodia, pero no imaginó que lejos de acabar con las novelas de caballería, su caballero va a enaltecer la figura del caballero, del héroe, porque tiene todos los valores del hombre, pues. Entonces, ¿cómo se llama esa novela? Se llama El ingenioso... Claro, es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ahora, ¿por qué le dicen hidalgo? ¿Porque sueña? ¿Por qué le dicen hidalgo? ¿Por qué es un hidalgo? Porque es de la Mancha estos. ¿De mente es hidalgo? Si te dicen a ti tienes que actuar con hidalguía, ¿qué te estarían diciendo? ¿Que actúes con demencia? ¿Sensatez? ¿Cómo? ¿Fantasioso? El hidalgo es alguien que tiene un título noble. Claro, está por debajo del marqués, del duque y del conde. Hidalgo también le dicen hijodalgo o hijo de algo. Tiene por eso bienes este hombre, pues. Por eso va a dejarle sus riquezas a sus amigos, a la familia. O sea, es un hombre que tiene posición social. De la Mancha porque es el lugar, ¿no? Ahora, este ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha está considerado como el libro mayor de nuestra lengua. El libro mayor de nuestra lengua. ¿Por qué? Porque el lenguaje que utiliza Cervantes es un lenguaje muy pulcro, el más bello, el más culto, el más elegante que se haya utilizado hasta el día de hoy. Dicen que hay más de 400,000 palabras que integran esa novela. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Más de 400,000 palabras. De las más de 400,000 palabras, son diferentes alrededor de 28,000 palabras. O sea, Cervantes utiliza un vocabulario ahí de alrededor de 28,000 palabras. ¿Cuántas palabras hablas tú? Diferentes, ¿ah? ¿Al día cuántas diferentes hablas? 20, un promedio de 20. Hola, chao, agua, pan. Eso nomás sabes decir, ¿no? ¿Cierto? Ma, pa, eso nomás sabes decir. ¿Ya? A, I, O, U. ¿Ves? Entonces, por eso le dicen el libro mayor de nuestra lengua, pues. Bien, ahora, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha también está considerada como novela polifónica. Es una novela polifónica.
¿Por qué le dicen novela polifónica? Poli, varios, fonos, sonidos. Es decir, aquí vas a encontrar tú distintas novelas en una sola. Vas a encontrar de la novela épica, de un caballero andante, vas a encontrar un cantar de gesta, vas a encontrar de lo que es la lírica. El caballero es muy poético, vas a encontrar aquí de la comedia. Hay momentos graciosos, vas a encontrar aquí del drama. Hay momentos tristes. Vas a encontrar de la tragedia. Hay acontecimientos muy dolorosos. Vas a encontrar aquí de la novela picaresca con Ginés de Pasamonte. Vas a encontrar aquí de la novela pastoril. ¿Ves? Por eso se llama novela polifónica. Muchas novelas dentro de una sola. ¿Bien? Ahora, en el ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha vas a encontrar diversos registros lingüísticos. Vas a encontrar diversos registros lingüísticos, es decir, vas a encontrar tú el lenguaje culto. Vas a encontrar el lenguaje vulgar. Vas a encontrar el lenguaje estándar. No hay lenguaje pandillero ahí. A ver, dime, ¿quién habla el lenguaje culto? ¿Quién es el culto dentro de esa historia? Claro, es Don Quijote. Don Quijote es el que habla de manera muy culta. Él es el caballero. Don Quijote. El lenguaje estándar, ¿quiénes lo hablan? Por ejemplo, Sansón Carrasco, el bachiller, el cura, el barbero, entre otros, ¿no? La sobrina. ¿Y el lenguaje vulgar quién lo habla? Sancho Panza. Por eso se dice que el Don Quijote de la Mancha posee un valor. ¿Cuál es su valor? Lingüístico. Posee el Don Quijote de la Mancha un valor lingüístico. ¿Ya ves? ¿Te das cuenta? Ahora, en el Don Quijote de la Mancha también tenemos el tema. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es? ¿La lucha entre qué? La lucha entre el idealismo y el materialismo. La lucha entre el idealismo y el materialismo. Como dice su compañero, entre la ficción o entre la fantasía y la realidad. Niñitos, ustedes tienen de idealistas y de materialistas. Son dos corrientes filosóficas que hasta el día de hoy pelean, luchan, se enfrentan. ¿Quién es el idealista? Aquel que hace algo sin esperar beneficio o recompensa alguna. No quiere nada, ningún pago de por medio. Lo hace todo de buena voluntad, de buen corazón. Cuando tú ves que tu compañero necesita ayuda en algún curso y le ayudas de buena voluntad, está a tu lado idealista. Cuando ves que tu mamá está regresando del mercado con las bolsas bien pesadas y corres a ayudarla, ahí está tu lado idealista. ¿Ya? Lo haces porque quieres. Ahora, el lado materialista también lo tienes, ¿verdad? Tu compañero te dice, te voy a invitar un pan o un sándwich, si es que me enseñas esto y tú le ayudas, ahí está tu lado materialista, vas a recibir un pago, pues. Cuando tu mamá te dice, anda por favor al banco y haz cola hasta que yo llegue, tú le dices, ya, pero al saliendo me compras algo. Está tu lado materialista. ¿Has tenido o no eso? Si cuando ibas a la tienda a comprar pan de niño te quedabas con el vuelto. O te comprabas algo, ¿no? Un chupetín, un chicle y regresabas alegre. Ese es tu lado materialista, pues lo tienes. Lo tienes hasta ahora. Entonces, yo también lo tengo, pues. ¿Ustedes creen que yo vengo aquí a enseñarles porque quiero enseñarles? No.
¿Verdad? Ahí está el lado materialista. Yo estoy viniendo porque va a haber un pago económico de por medio. Pero yo trato no solamente de enseñarles, sino también de transmitirle a ustedes una concepción diferente del mundo a través de la literatura. Ese es mi lado idealista, pues, de cambiarles a ustedes la visión y la perspectiva del mundo. Ese es el lado idealista. Entonces tú tienes de los dos. Ahora, ¿cuál de los dos alimentes es lo que pues eres realmente, no? ¿Serás más materialista o serás más idealista? No lo sé. Idealista, ¿no? Ah, materialista. Ustedes son unos reverendos materialistas entonces. Fantasía y realidad. Al inicio de la historia, al inicio de la novela, ¿quién representa el idealismo? Don Quijote. Él va a buscar aventuras sin esperar beneficio alguno. Es más, cuando los duques le dicen, te vamos a dar la ínsula, él dice, no me den nada, dénselo a mi escudero, yo le he prometido una ínsula. ¿Ves? ¿Y quién representa el materialismo? Sancho Panza. Él va con Don Quijote con la promesa de gobernar, ¿qué cosa? Una ínsula, ¿verdad? Ahora, al final de la historia, ¿quién representa el idealismo? Claro, lo va a representar Sancho. ¿Y quién va a representar el materialismo? Don Quijote. ¿Qué ha pasado? Ha habido una inversión en las personalidades porque ellos han interactuado mucho, pues. Don Quijote ha recuperado la razón y Sancho se ha vuelto loco. Entonces se ha dado aquí lo que es el proceso de quijotización de Sancho. Quijotización de Sancho. ¿Y luego qué es? La sanchificación del Quijote. Por eso dicen, cuando alguien se vuelve loco, se ha quijotizado, ¿no? Se ha vuelto loco. Este es el valor filosófico. De esto preguntan mucho. El valor filosófico dentro del Don Quijote de la Mancha. ¿Está bien? Ahora, la estructura. A ver, la estructura, ¿en cuántas partes está dividido? 2 partes. La primera parte de 1605. Esta primera parte narra la primera y segunda salida. Primera y segunda salida, ¿cierto? Esta primera parte es mucho más rural. Se da en lo que es los caminos, se da en los bosques, en las montañas. La segunda parte, ¿cuándo sale? Claro, en 1615. ¿Qué narra? Narra la tercera salida y la muerte del personaje. Antes de eso, antes de morir estaba vivo, ¿no? Ah, ya. Claro. Hay una diferencia de 10 años, muy bien. Hay una diferencia de 10 años. Cervantes quiere que la segunda parte sea mucho mejor. Por eso demora. Pero esa segunda parte sale muy violenta. Porque en el año de 1614, como bien menciona su compañera, en ese año de 1614 aparece el Quijote apócrifo, o algunos le dicen falso Quijote. Apócrifo es falso, son sinónimos. El autor, este señor Alonso Fernández de Avellaneda. Muchos dicen que fue Félix Lope de Vega, porque este Quijote apócrifo tiene introducción de Félix Lope de Vega. Este falso Quijote tiene lo que es prácticamente el prólogo de Félix Lope de Vega. Entonces dicen, Lope lo pudo haber escrito. O en todo caso fue un seguidor de Lope. Por eso algunos le dicen Quijote apócrifo, falso Quijote o el Quijote de Avellaneda. Aquí se burlan de Cervantes, se burlan del Don Quijote de la Mancha. ¿Está claro? Como todos están leyendo este falso Quijote creyendo que es la continuación de la primera parte, Cervantes tiene que apurar la publicación de la segunda parte para marcar distancia. O sea, este falso Quijote motiva la publicación de la segunda parte. Menos mal, porque en 1616, 5 meses después de publicar la segunda parte, muere Cervantes.
O sea, si no hubiera habido ese falso Quijote, de repente se hubiera demorado más y no hubiera terminado de escribir la novela. Como dicen, ¿no? Todo sucede por algo, ustedes siempre hablan. Bien, son las dos partes. Ahora, ¿quién es el narrador en esta historia? Aquí es un narrador árabe. El narrador arábigo se llama Side Hamete Benengeli. Él es el narrador. Cervantes inventa este narrador. ¿Ya? Es el que le cuenta la historia. No es Cervantes. Él es. Cuenta así de Hamete Benengeli que en un lugar de La Mancha. Entonces muchos dicen, ¿cómo es eso? Pues es un jueguito de invenciones. Cervantes va a inventar al narrador arábigo Side Hamete Benengeli. Side Hamete Benengeli, ¿a quién inventa? Al personaje, a Alonso Quijano. Alonso Quijano, de tanto leer novelas de caballería, se vuelve loco. ¿Y a quién va a inventar? Al caballero, a Don Quijote. Don Quijote, como está recontra loco, ¿a quién inventa? Inventa, por ejemplo, a Dulcinea, a Frestón, el hechicero, ¿no? Va a inventar a los gigantes y todo lo demás. Es un juego de invenciones, como si tú también estuvieras loco, como si tú también estuvieras inventando. Por todo eso, mira, por inventar a un narrador, por jugar con los registros lingüísticos, por proponer distintas novelas dentro de una sola novela, por tratar dos posiciones filosóficas actuales hoy en día, le dicen la primera novela moderna al Don Quijote de la Mancha. Él prácticamente propone lo que recién aparece en el siglo XX con el vanguardismo. Un visionario, pues, Cervantes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Agua. Yo sí quiero agua. ¿Alguna pregunta? Nada, ¿no? Bueno, quedan 15 minutos, no creo que les pueda contar en 15 minutos. Resumen. Había una vez un hombre que de tanto leer novelas de caballería se volvió loco y se creía caballero andante. Salió en busca de aventuras, recuperó la razón, regresó a su pueblo y murió cuerdo. ¿Está? Facilísimo. La primera partecita. En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un hombre que se llamaba Alonso Quijano, o Quijana, o Quejada, o Quesada. ¿A quién le importa el apellido? Este hombre, de tanto leer y de poco dormir, y de pasarse los días de claro en claro y de turbio en turbio, se le vino a secar el cerebro y se creía caballero andante. Así que un día decidió ir a buscar aventuras. Primero, bajó al sótano de su casa y buscó entre todos los trastos la armadura de algún viejo antepasado. Encontró una que estaba completamente oxidada. Intentó limpiarla, pero no pudo. No importaba, igual servía. Ya tenía la armadura. Ahora había que pensar en qué nombre se iba a poner. Así que después de 7 días de andarlo pensando, dijo: ya sé, si Amadís de Gaula, el gran caballero a quien yo tanto admiro, se llama así porque proviene de un lugar de nombre Gaula, yo que soy de La Mancha seré el Don Quijote de La Mancha. Ya tenía nombre y ya tenía armadura. Ahora había que buscar el caballo. Fue hasta el establo de su casa y encontró a un rocín, flaco, viejo, escuálido. Y después de 4 días de pensarlo, dijo: pues este ha de ser mi corcel y se llamará Rocinante. ¡Qué hermoso nombre! Suena mucho mejor que el Babieca del Cid. Suena mucho mejor que el bucéfalo de Alejandro el Magno. Ya tenía el caballo, tenía el nombre y tenía la armadura. Ahora le hacía falta lo más importante, la doncella. Decía:
Todo caballero andante tiene que tener a una doncella. Un caballero sin una doncella es como un árbol sin hojas. Es la doncella el motor de la misión caballeresca. A ella hay que entregarle todas las grandes ofrendas por las hazañas obtenidas. Se fue a un lugar llamado el Toboso. Ahí encontró a una mujer bellísima en su gran mansión. Tenía un velo que cubría su rostro, tenía un vestido elegantísimo, estaba rodeada de cisnes y de corceles. Esta mujer era inigualable en su hermosura. Dijo Don Quijote, pues ella ha de ser mi doncella y se llamará la Dulcinea del Toboso. En realidad esa mujer no se llamaba así, se llamaba Aldonza Lorenzo. Era una labradora, una campesina. No estaba en una mansión, sino en una casucha cuyos techos ya se estaban cayendo. No llevaba un velo que cubría su rostro, sino un pañuelo atado a los cabellos que sujetaban sus greñas, sus pelos completamente descuidados. Además no llevaba un vestido elegantísimo, sino un delantal viejo, remendado y sucio. Y no estaba rodeada ni de cisnes ni de corceles, sino de gansos, patos y marranos a los que estaba alimentando. Y no era para nada, pero para naditititita, hermosa. Pero Don Quijote estaba loco. Y como estaba loco, él veía las cosas como mejor le parecían. Porque cuando uno está enamorado, también está en un estado de locura. O sea, él estaba loco y estaba enamorado, estaba doblemente loco. Una mañana tomó sus armaduras, se las puso, montó el caballo y dijo, ahora sí he de ir en busca de aventuras. Salía de su casa y su sobrina Antonia Quijano, una muchacha de 20 años, corrió, lo sujetó y le dijo, no te vayas, tío, los caballeros andantes ya no existen. Te va a pasar algo muy malo. Don Quijote decía, quita tus manos de encima, Antonia, buscaré mis aventuras. Y así se marchó, la primera salida. Ese día anduvo por los caminos de la Mancha. No obtuvo aventura alguna. Al anochecer vio un castillo hermoso con un rey parado en su puerta. Don Quijote desmontó el caballo y le dijo, mi señor, solamente ustedes, los reyes, están en esa posibilidad de nombrarnos caballeros. Le pido que por favor lo haga conmigo. Aquel hombre se dio cuenta de que a ese Don Quijote le faltaba un tornillo. Le siguió solamente la corriente y le dijo, bueno, caballero, si usted quiere llamarse de esa manera, debe saber que es costumbre entre todos velar primero sus armaduras. Y mañana muy temprano, cuando usted ya lo haya hecho, yo lo nombraré como usted desea. Don Quijote dijo, gracias, mi señor. Se quitó las armaduras, las puso delante suyo y se pasó toda la noche con la espada delante de su rostro velándolas. No se movió para nada, quietecito, ni respiró, ni parpadeó. En realidad, ese no era un castillo, era una venta. Era un hospedaje para viajeros, comerciantes, pastores. Y ese no era un rey, era el ventero, el dueño del lugar. Pero como Don Quijote estaba loco, miraba todo como a él mejor le parecía. Al día siguiente, muy temprano, es que cuando ya todo estaba clareando, Don Quijote se puso la armadura y estaba inquieto. ¿En qué momento lo nombraban caballero andante? El dueño de la venta también salió, apurado porque tenía que preparar el desayuno para los que estaban hospedados en ese lugar. Don Quijote corrió y le dijo, mi señor, nómbreme caballero andante, usted lo ha prometido. El hombre dijo, bueno, ahora lo voy a nombrar entonces. Póngase de rodillas. Se puso de rodillas Don Quijote y el ventero debería tener una espada para nombrarlo caballero andante. No tenía nada. Lo único que tenía en la mano era un cucharón de palo. Así es que se lo puso en el hombro, ni cuenta se iba a dar. Y dijo, desde ahora yo te nombro caballero andante. Vas a ser parte de la orden de caballeros y vas a luchar contra la injusticia. Resolverás entuertos, lucharás por el bien de los más desfavorecidos. Don Quijote tenía los ojos brillosos de la alegría, quería llorar, se puso de pie y dijo, gracias mi señor, ahora que soy caballero, sí puedo ir en busca de aventuras. Montó a Rocinante y salía de la venta. El ventero estaba muy culpable, se sentía él parte de la locura de Don Quijote. Así que para ayudarlo dijo, espérese una cosa, buen caballero, no puedes ir en busca de aventuras si no tienes un buen escudero. Si no hay un escudero contigo, no puedes hacer lo que tú quieres. Mejor ve a tu pueblo y busca a tu escudero.
Don Quijote dijo, mi señor, voy a tomar su consejo entonces. Ahora he de ir en busca de un buen escudero. Se marchó. El ventero respiró tranquilo, porque sabía que ese hombre volvería a su pueblo. Nadie iba a aceptar ser su escudero, porque los caballeros y los escuderos hace tanto tiempo que habían desaparecido. Pero se equivocó Don Quijote. Alguien sí se iba a creer esa historia. Cuando iba regresando a La Mancha en busca de su escudero, se encontró con unos mercaderes toledanos, a quienes les dijo, alto ahí ustedes, ¿de dónde es que vienen? Los mercaderes toledanos dijeron, señor, acabamos de estar en La Mancha. Don Quijote dijo, entonces si han estado en La Mancha, habrán apreciado la belleza de la sin par, de la más hermosa entre las hermosas, Dulcinea del Toboso. Los mercaderes se miraron unos a los otros y decían, señor, no la hemos visto, ¿quién ha de ser ella? Don Quijote dijo, ¿cómo se han perdido semejante hermosura? Uno de los mercaderes, a modo de broma, dijo, ¿y quién sabe que haya sido una mujer fea y horrible? Por eso ni siquiera la hemos visto, susto que nos íbamos a dar. Empezaron a burlarse todos. Don Quijote al escucharlos dijo, se están burlando de mi doncella, ahora voy a castigarlos. Apuntó con su enorme lanza de madera, empezó a darle con las espuelas al caballo. Rocinante corría más y más rápido. Don Quijote le hablaba a Rocinante y le decía, vamos Rocinante, vamos a honrar el nombre de la Dulcinea del Toboso. Como se acercaba a gran velocidad con semejante lanza, los mercaderes se asustaron, querían ir a un lado, querían ir al otro lado, no había dónde escapar, se resignaron al castigo. Ya, solamente quedaba eso, recibir el castigo. Pero para la buena suerte de los mercaderes, Rocinante, que era torpe y viejo, tropezó en el suelo, trastabilló todavía un poco, plantó todo el cuerpo, se arrastró y Don Quijote salió volando del lomo del caballo hasta estrellarse duramente contra el suelo. No contentos con lo que había pasado, los mercaderes, que ahora se estaban riendo, tomaron unos palos, se acercaron y le dijeron, ¿con que tú querías castigarnos? Ahora vas a ver. Toma, 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 toma. Le dieron una paliza de padre y señor mío, que lo dejaron más muerto que vivo. Lo dejaron como caballo fino, pura sangre. Quedó ahí tendido al lado del camino. Después de varias horas, solamente se apareció un hombre que al verlo dijo, señor, ¿qué le ha pasado? Venga que lo ayudo. Cuando lo vio dijo, señor Quijano, es usted. ¿Qué hace vestido de esta manera? Lo cargó y lo puso al lomo de su mula y también empezó a jalar a Rocinante. Por momentos, mientras se lo iba llevando, Don Quijote abría los ojos, miraba a aquel hombre que lo había ayudado y le decía, gracias, Marqués de Mantua, gracias. El hombre le decía, ¿cuál Marqués de Mantua? Soy su vecino, Pedro Alonso, vivo al lado de su casa. Don Quijote decía, usted es el Marqués de Mantua, y otra vez quedaba desmayado. Cuando lo dejó en la casa, Pedro Alonso, ahí, en las manos de Antonia, la sobrina, la muchacha empezó a desesperarse. ¿Pero qué le ha pasado si ayer nomás ha salido sanito? Lo llevó a su habitación, le quitó la armadura, le puso la bata y lo dejó dormir. Estaba tan preocupada por lo que le había pasado a su tío, que Antonia Quijano mandó a llamar a los dos amigos de Don Quijote, Maese Nicolás, el barbero, y Pedro Pérez, el cura. Cuando se reunió con ellos, les dijo, mi tío se ha vuelto loco de tanto leer novelas de caballería. Se cree caballero andante y miren cómo lo ha regresado, está casi muerto. Dijo el cura Pedro Pérez, entonces ahí está la solución. Hay que quemar sus novelas de caballería. Dijo Maese Nicolás el barbero, claro, vamos de una buena vez. Corrieron hasta la biblioteca de Don Quijote y empezaron a buscar entre los libros. Amadís de Gaula, de caballería al fuego. Palmerín de Inglaterra, de caballería al fuego. El Lazarillo de Tormes, no picaresca, la guardamos. Tirante el Blanco, de caballería al fuego. La Galatea de Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Quién es ese Miguel de Cervantes Saavedra?, preguntaba Maese Nicolás el barbero. El cura Pedro Pérez decía, es un conocido mío. Dicen que es su primera novela pastoril, pero es un fracasado, parece que no tiene futuro. Bueno, entonces también al fuego lo quemaron. El mismo Cervantes se burla de él. Cuando habían quemado todos los libros, la sobrina dijo,
y ahora que mi tío pregunte por sus novelas de caballería, ¿qué le voy a decir? Dijo el cura Pedro Pérez, le vas a decir que un demonio se lo ha llevado todo. A los 3 días despertó Don Quijote. Estaba tan adolorido que quiso buscar consejo en sus novelas de caballería. Fue hasta la biblioteca y la vio vacía y dijo, ¿y dónde están mis novelas de caballería? ¡Antonia! ¡Antonia! La sobrina se apareció y dijo, ¿qué sucede, tío? ¿Por qué el alboroto? Don Quijote dijo, Antonia, ¿dónde están mis novelas de caballería? La sobrina dijo, ¿no sabes acaso? Don Quijote dijo, ¿qué sucede, Antonia? Cuéntamelo. La sobrina dijo, hace unos días entró volando sobre una nube a través de la ventana un demonio. Dejó toda la casa a oscuras. Y cuando la oscuridad se fue, ya no habían libros en la biblioteca. Don Quijote dijo, ¿es eso cierto, Antonia? La sobrina dijo, sí, de veras, de veritas. Don Quijote dijo, entonces así del hechicero Frestón, hace mucho tiempo que me la tiene jurada. Pero ahora lo voy a perseguir hasta el fin del mundo y voy a decirle que me devuelva lo que es mío. En ese momento, Antonia cayó desmayada al suelo. Lejos de curar al tío, más loco lo había vuelto. Don Quijote dijo, pero antes he de conseguir un buen escudero. Salió de su casa y se fue a buscar a un vecino que se llamaba Sancho Panza. Era un labrador pequeñito, rechonchito, muy ignorante. Le dijo, Sancho, Sancho. Sancho se apareció y dijo, señor Quijano, ¿en qué lo puedo ayudar? Don Quijote dijo, Sancho, debes saber que soy un caballero. Sancho dijo, claro que es un caballero, no va a ser una señora. Le dijo Don Quijote, no seas bruto. Soy un caballero andante, aquel que lucha por el bien de los más desfavorecidos. Y debes saber tú, Sancho, que un caballero necesita tener un escudero y quiero que tú lo seas. Sancho dijo, ¿yo soy escudero? ¿Y cuánto me va a pagar? Don Quijote dijo, Sancho, los escuderos no reciben pago alguno, pero sí la buena voluntad de sus amos. Si tú vienes conmigo, prometo darte a cambio una ínsula. Sancho dijo, ¿una ínsula? Esa es una extensión como una isla. Don Quijote dijo, no seas bruto, Sancho. Una ínsula es una gran porción de tierras, donde tú y tu mujer serán los que gobiernen. Sancho dijo, está bien, señor Quijano, ¿cuándo empiezo con el trabajo? Era tan ignorante que pensaba que le estaba dando un trabajo. Don Quijote dijo, Sancho, esta misma noche nos vamos en busca de aventuras. Sancho dijo, está bien, señor Quijano, lo espero entonces. Pero, ¿qué es un escudero? Había aceptado el trabajo sin saber lo que era. Don Quijote dijo, pero qué ignorante la bestia. Sancho el escudero es aquel que acompaña al caballero, el que le hace los mandados. Sancho dijo, está bien, señor Quijano, lo espero entonces. Sancho corrió a su casa emocionado, buscó a su esposa que estaba preparando la merienda y le dijo, mujer, mujer, ¿a que no sabes? El señor Quijano es un caballero andante y dice que necesita un buen escudero y me ha propuesto a mí y yo le he aceptado. Así que esta noche nos vamos en busca de aventuras. Su esposa, que era una mujer grande, robusta, con cara de pocos amigos y que iba preparando la comida, volteó a verlo y dijo, ¿qué cosa estás diciendo, Sancho? ¿Te vas a ir? ¿Me vas a abandonar a mí, a tu esposa Teresa Panza y a tus 5 pancitas? Sancho dijo, no, mujer, solamente hasta que me dé la ínsula. Cuando me la entregue, tú y yo gobernaremos. Su esposa le dijo, no, Sancho, si te vas, ni regreses. Como Sancho era un buen esposo, no le iba a hacer caso a la esposa. Esa noche Don Quijote pasó por la casa de Sancho y empezó a llamar, Sancho, Sancho. Sancho salió por la ventana y dijo, shh, silencio, silencio, nadie sabe que me estoy yendo. Don Quijote dijo, Sancho, ¿y dónde está tu caballo? Sancho dijo, espérese, espérese. Entró a su establo y salió jalando a un burro. Don Quijote dijo, ¿un burro, Sancho? Sancho dijo, no es cualquier burro, es mi jumento y se llama Rucio, y es como mi hermano. Don Quijote dijo, de eso no hay duda, Sancho.
Sancho montó a Rucio y empezó a seguirlo. A Don Quijote iba atrás de él y le decía a Don Quijote: habráse visto, Sancho, un caballero como yo que tiene a un escudero como tú que monta un burro. La verdad, no sé cuál de los dos seas tú, si el que va arriba o el que va abajo. Sancho decía: ya, no sea quisquilloso. Más bien dígame, ¿cómo es eso de los caballeros y de los escuderos? Don Quijote dijo: Sancho, te voy a contar. Y así se perdieron entre la oscuridad de la noche y en la inmensidad del bosque la segunda salida del Don Quijote de la Mancha. Y de lo que le vaya a pasar a nuestro caballero más adelante, ya tendrán que enterarse por su propia cuenta. Nos vemos.